Para leer el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 6, 9 al 10. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hemos estado hablando acerca de la oración modelo que nuestro amado Salvador nos dejó para que nosotros nos pudiéramos dirigir al Padre Celestial. El domingo pasado hablamos acerca de el primer deseo que debe tener un hijo de Dios para con su Padre, y es: santificado sea tu nombre. Nos preguntábamos dónde debe ser santificado el nombre de nuestro Padre Celestial, y conforme a la Escritura respondimos que debe ser santificado en nuestro corazón. Pero para que ese corazón o ese nombre de nuestro amado Padre Celestial sea santificado en nuestro corazón, ese corazón debe estar limpio con la sangre de Jesucristo. Y decíamos también que cuando nosotros santificamos a nuestro Padre con nuestro corazón limpio en la sangre de Jesucristo, entonces debemos amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Eso lo dijimos el domingo pasado. En este momento quisiera hablar acerca de el segundo deseo que debe tener el Hijo de Dios para con su Padre, que es: venga tu reino. Es interesante, estimados oyentes, que ese deseo que debemos tener nosotros y que Cristo nos enseñó en el modelo de la oración es que el reino venga. Especialmente estaba pensando sobre la expresión venga tu reino. ¿A quién debe venir el reino de Dios? El reino de Dios debe venir en primer lugar a las personas que nacen de nuevo. El reino de Dios debe venir también a los hijos de Dios que no están satisfechos con las añadiduras. El reino de Dios debe venir a las personas que están controladas por los demonios. El reino de Dios debe venir sobre las naciones gentiles o las personas que ayudarán a Israel. Eso no lo vamos a ver todo esta mañana, pero sí vamos a ver alguna de esa parte, a quién debe venir el reino de Dios. Cuando nosotros decimos venga tu reino, debemos saber venga tu reino a quién, porque decimos a veces venga tu reino y ni sabemos lo que estamos diciendo. Se repite muchas veces eso y ni siquiera entendemos lo que Cristo quiso decir cuando nos enseñó a orar venga tu reino. Venga tu reino, entonces, estimados oyentes, a las personas que nacen de nuevo. Pero antes quisiera decir que en Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice lo que no es y lo que es el reino de Dios. En Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay proclamaciones o predicaciones de otros evangelios que dicen que la persona a la cual viene el reino de Dios, esa persona tiene plata por montones. Esos son los nuevos predicadores que han venido últimamente a predicar otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando la Biblia dice en el texto que terminamos de leer que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, el reino de Dios no son cosas,
El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La persona puede tener bastante comida, bastante bebida, bastante ropa, bastante zapatos, bastante carro, bastante plata en el banco y no tener o no disfrutar del reino de Dios. La persona puede que no tenga nada de lo anterior dicho y tampoco disfrutar del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni nada de las cosas que la gente piensa o cree que es el reino de Dios. Alguien que disfrutó y vivió toda su vida disfrutando del reino de Dios, disfrutando de la justicia, del gozo y la paz en el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa interesante, Él vivió todos los días, no falló un día que no disfrutara como hombre del reino de Dios. Y Él dijo que Él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eso indica algo. Entonces, estimados oyentes, como el reino de Dios no es nada de lo que nosotros pensamos que es el reino, sino que es justicia, paz y gozo, pero de una manera muy clara dice en el Espíritu Santo. Eso lo vemos más adelantico o más adelante en cuanto a lo que significa en el Espíritu Santo. De las 4 personas o grupos que vamos a ver que le estamos pidiendo a nuestro Padre que se manifieste ese reino de Dios, que venga ese reino de Dios sobre esas personas, la primera que vamos a ver es: venga tu reino a las personas que nacen de nuevo o que van a nacer de nuevo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5 del Evangelio de San Juan dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera parte del texto, en el versículo 3 dice: no puede ver. Y en la segunda parte dice: no puede entrar. Ni puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Para eso, para que la persona pueda ver y pueda entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley del Antiguo Testamento, un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había nacido de nuevo. La persona puede tener mucho conocimiento de la Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento, pero de nada le servirá si no ha nacido de nuevo. De nada le servirá que usted, yo, cualquiera de nosotros seamos predicadores, que seamos directores, que cantemos o hagamos lo que queramos en el lugar donde estemos y no disfrutar de la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Es sencillamente una religión lo que se practica, pero no verdaderamente lo que es disfrutar del reino de Dios y de la justicia de ese reino. Esas personas que nacen de nuevo para comenzar a disfrutar el reino de Dios son personas que reciben el reino de Dios como un niño. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y cuando el Señor Jesucristo coloca la figura, el ejemplo de un niño, Él toma un niño en sus brazos y dice eso a los discípulos y a las demás personas que estaban allí alrededor. ¿Y qué hace un niño? Si yo tengo un niño pequeño, pequeñito, o usted, cualquiera de ustedes, y subimos a ese niño sobre esta parte aquí, y usted como padre o madre le dice: lánzate, ¿qué hace el niño? Se lanza. Pero si viene otra persona que sea extraño, el niño no se va a lanzar.
¿Por qué? Porque ese niño confía en la otra persona, confía en su papá o en su mamá, pero en otra persona no confía. El que recibe el reino de Dios como un niño es aquel que confía en su padre. Y como confía en su padre, recibe el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso el Señor puso el ejemplo de un niño, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es que para recibir ese reino de Dios como un niño y nacer de nuevo, hay que volverse como un niño, creer de manera absoluta en el Padre que le está ofreciendo el reino. Esto no es para sabios, esto no es para personas letradas, no, es para personas, no importa que sean sabios o no sabios, letrados o no letrados, para aquellas personas que confían plenamente en aquel que les da el reino de Él. Ahora, estimados oyentes, esas personas reciben el reino de Dios como un niño. Al recibir el reino de Dios como un niño, gozan del poder transformador de la palabra de Dios. Repito, al recibir el reino de Dios como un niño, gozan de la palabra, del poder transformador de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que recibe el reino de Dios como un niño se goza cuando esa palabra de Dios, la palabra de Dios que está aquí, transforma ese corazón. Quiero decir, estimados amigos, que todas las religiones hacen cambios en la vida de las personas, pero ninguna religión transforma como lo hace la palabra de Dios, porque está de manera clara diciendo que esa palabra de Dios es primeramente viva. En el texto de Hebreos 4:12. Segundo dice que es eficaz. Tercero dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuarto dice que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, hasta partir las coyunturas y hasta partir los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede hacer ese trabajo en el corazón de cualquier persona. El gran problema de este tiempo es que los pastores y los evangelistas, estoy hablando de la religión evangélica, quieren ganar números, y entre más número de personas ganen, más dinero tienen en su bolsillo. Si un evangelista llega a una campaña y ese evangelista logra que pasen adelante 10, 20, 30, 40, tantas personas, o que se consagren 20, 40 o 50 creyentes, ese va a tener más plata, porque las iglesias religiosas se mueven por dinero. Y por eso es que usted va a encontrar en todas las iglesias llamadas evangélicas, estoy hablando de las evangélicas, va a encontrar cantidad de personas que no han nacido de nuevo, porque la palabra de Dios no ha hecho el efecto en sus corazones, y porque se le está predicando un reino que no es el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sino un reino de cosas que la gente quisiera adquirir. ¿Quién no quiere adquirir carros? ¿Quién no quiere adquirir hacienda? ¿Quién no quiere adquirir aviones? ¿Quién no? Si eso se lo prometen los evangelistas de este tiempo, aunque no quieran nada, se lo siguen prometiendo. Ahora, la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios comienza a hacer el trabajo en la vida de esa persona,
la persona comienza a ser transformada por ese poder de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, parte el espíritu, afecta la parte física y afecta la parte emocional también. Es un trabajo completo que hace la palabra de Dios en la vida de esa persona. Por eso yo no me preocupo, estimados oyentes, si hay cantidad de gente en el local. No lo hay, no me preocupo por eso. Lo que sí debo preocuparme es por proclamar la palabra de Dios y esperar el resultado que ella dará al final. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿y usted por qué no hace la invitación para recibir a Cristo o para consagrarse? Yo le digo: porque no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque no sirve. ¿Y por qué no sirve? Me hicieron la pregunta como el nieto me comienza a preguntarle a uno. Porque eso es engaño. Yo puedo, en cualquier lugar donde voy, puedo ver una cantidad de personas y usar un poco de psicología barata, pero la puedo usar. Tocar la parte emotiva del individuo, pero como yo no puedo hacer más sino tocar la parte emotiva del individuo, pero no puedo penetrar al alma, al espíritu, a la coyuntura, a los tuétanos, no puedo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, lo único que hago es algo religioso. Y digo: ¿cuántos quieren esta mañana recibir a Cristo? Y si de pronto la persona se para, le aplico algo de psicología y digo, psicología barata, y digo: bueno, si usted esta mañana no recibe a Cristo, usted puede salir de aquí y pasando la calle o cruzando la calle, se lo va a llevar un carro, lo va a arrollar y va a morir y va a ir al infierno. Y la gente asustada pues se entrega a Cristo. Una vez le pregunto a un hermano que asistía aquí, y le digo: ¿cuántas veces se ha entregado su esposa a Cristo? Y él me dice: una cantidad de veces. Cada vez que ve la película El infierno ardiente, se entrega a Cristo. Esa no es la palabra de Dios haciendo efecto, sino lo que hace efecto es la impresión de lo que la película presenta. Ahora, yo no creo en eso, pero sí creo en la transformación que realiza la palabra de Dios. Y estoy seguro que la palabra de Dios en este momento que estoy predicando está haciendo un efecto para salvación o para condenación. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará lo que Él quiere para lo que Él ha enviado. Yo no sé para qué la envía Él en esta mañana aquí. Estoy casi seguro que es para salvación, pero también puede ser para condenación. Porque Cristo dice: el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también dice: el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí hay dos cosas: salvación o condenación. Pero sigamos. Dijimos que cuando la persona, sobre esa persona viene el reino de Dios, disfruta del gozo, del poder transformador que realiza la palabra de Dios en esa vida. Yo he conocido gente terrible y cómo ha sido transformada. ¿Ustedes quieren conocer a un hombre que fue terrible y fue transformado por la palabra de Dios? Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos que se encontraba, cristianos que lo mandaba preso, cristianos que torturaba. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo y su palabra en el camino a Damasco. Y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la palabra del Señor hablando. Y Pablo le dice, Saulo en aquel entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa que dar cosas contra el aguijón. Y Pablo tuvo que decir: el perseguidor, el hombre fuerte, el hombre religioso, como no había otro, tuvo que decir:
decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando ya la persona dice, ¿qué quiere que yo haga? Entonces Dios le dice, haga esto, esto y aquello. Palabra de Dios transformó la vida de Pablo de una manera preciosa. Y luego fue el predicador más grande que ha existido en todo el tiempo de la era cristiana. En segundo lugar, no solamente, recuerda que el Señor nos dijo en Juan 3, 3 y 5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y el agua aquí habla de la palabra de Dios. Pero en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿El agua donde ustedes se bautizan es corruptible o incorruptible? Silencio. Corruptible. ¿Ah? Corruptible. Corruptible, eso es corrompe. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que usted puede tocar y ver es corruptible. ¿La persona que bautiza es corruptible o incorruptible? También se corrompe. Lo único que no es corruptible, sino que es incorruptible, es la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como ella no es corruptible, ella vive y permanece para siempre. Vayan las Escrituras, estudiemos la Biblia, leamos la Escritura, pidámosle a Dios antes de ir a las Escrituras y leerlas. Digamos como dijo el salmista, Dios, abre mis ojos espirituales y entenderé las maravillas de tu palabra. Pero eso no se hace casi. Ahora, estimados oyentes, no solamente esa persona que nace de nuevo goza del poder transformador de la palabra de Dios, sino que también goza del poder convincente del Espíritu Santo. En el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No solamente el poder transformador de la palabra de Dios, el que lleva a la persona al nuevo nacimiento, sino el poder convincente del Espíritu Santo que convence a esa persona de una condición terrible. Dice, convencerá al mundo de pecado. Mire, nadie puede convencer a nadie de pecado sino solamente el Espíritu Santo. Yo puedo tener todos los argumentos habidos y por haber, no convenzo a nadie del pecado. Por eso, en las iglesias evangélicas hay tanto pecado y no hay convencimiento, porque hasta que el Espíritu Santo no lo haga, nadie lo podrá hacer. Estimados oyentes, Él dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. En segundo lugar, lo convencerá de justicia. Ya Cristo en la cruz del Calvario pagó lo que usted y yo debíamos pagar. Convence a esa persona de justicia y también lo convence de juicio. Si el Espíritu Santo no lo convence a usted, no me convence a mí de pecado, de justicia y de juicio, iremos a un juicio un día ante el trono blanco y allá será demasiado tarde. Mi oración es que el Espíritu Santo convenza a las personas que han de nacer de nuevo de pecado, justicia y juicio, transformándolos por medio de la palabra de una manera que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estimados oyentes, venga tu reino a las personas que van a nacer de nuevo, siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Venga tu reino. En segundo lugar, venga tu reino a los hijos de Dios que no están satisfechos con las añadiduras. Repito, mi oración es: venga tu reino, Padre,
a los hijos de Dios que no están satisfechos con las añadiduras. Ahora, ¿por qué esto? ¿Sabe una cosa? Cuando estaba pensando en eso, si esos hijos de Dios, que son hijos de Dios, porque la palabra de Dios hizo un efecto profundo en su alma, en su espíritu y en su ser, el Espíritu Santo los convenció de pecado, justicia y juicio, y vivieron un tiempo disfrutando de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, pero comenzaron otra vez a decaer. Y ahora esos hijos de Dios se encuentran en una condición muy triste, viviendo entre los muertos o durmiendo entre los muertos. Por eso Pablo le dice a los Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una decadencia que hay de los hijos de Dios en este tiempo. Sí, son hijos de Dios, pero viviendo como si no fueran hijos de Dios. Estaba oyendo un predicador por las redes y él decía que hizo una investigación en el norte de Norteamérica y dice que el 87% de los llamados cristianos viven como si no lo fueran. Y que cada persona que llega a conocer a Cristo se vuelve como los 87% que parece que no lo fueron. Triste esa historia. Cuando aquel hombre que creo que era hindú, ya murió, ¿se acuerda? Que él tuvo muchos días de ayuno para evitar una guerra. Gandhi. Cuando Gandhi fue a Estados Unidos y la impresión que recibió de los cristianos estadounidenses fue tan mala que cuando regresó a la India dijo: los estadounidenses tienen un tremendo Salvador, un tremendo Cristo, pero viven como que si ese Cristo no existiera. Y yo podría decir, los cristianos del mundo llamado cristiano piensan en un tremendo Cristo, pero viven como si que ese Cristo no existiera. Al fin y al cabo, no sirve. Así es el cristianismo en el mundo. Cristianismo evangélico y cristianismo católico también. Todos estamos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque la mayoría no han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo andan en busca de las añadiduras. Triste, pero así es. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas añadiduras son vestido, comida, cosas, entre otras, que producen en los hijos de Dios afán. ¿Por qué se afana el cristianismo hoy en día? Sea lo que como se quiera llamar, unas cosas. ¿Por qué sería que en la pandemia, que todavía no ha pasado, pero cuando estaba fuerte, por qué sería que se murieron tantos evangélicos? Por el afán. Le afectó terriblemente a esos evangélicos la crisis política en Venezuela, la crisis política, la económica, la mental, la emocional, la espiritual y la pandémica. 6 crisis le cayeron a Venezuela. Y muchos se murieron. Y los que quedamos fue para darles la noticia de cuántos se habían muerto. Estimados oyentes, ¿por qué? Porque la mayoría del cristianismo en este tiempo está buscando las añadiduras y no el reino de Dios. No dice el texto que terminamos de leer que las añadiduras no sirven. Sí sirven, claro. Yo necesito ropa, yo necesito comida, yo necesito todas estas cosas necesarias, vitales. Pero Dios me dice que no busque eso primero, sino lo otro. Dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice allí,
¿Qué pasa? Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros los cristianos verdaderos busquemos continuamente la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo, que es el reino de Dios, todo lo demás va a llegar por añadidura. Eso es lo que Dios ha prometido, a menos que usted no lo crea, y si usted no cree, va a seguir buscando los añadiduras. Esa es la realidad. Entonces, estimados oyentes, cuando nosotros dejamos de buscar las añadiduras, entonces, y buscamos el reino de Dios y la justicia de ese reino, disfrutamos de todo lo que es el reino y se nos quita el afán. Ahora ya no se llama afán, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahora? Estrés. Estrés. Después vendrá es 4 y es 5 y así hasta que una cantidad de cosas que se inventan. Bueno, está bien. Los hijos de Dios necesitamos buscar el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Venga tu reino sobre aquellos que han de nacer de nuevo, es mi oración. Segunda parte de deseo que tengo: venga tu reino a los hijos de Dios que buscan las añadiduras. Tercero, venga tu reino a las personas que están controladas por los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto sí es verdad que es interesante. Algunos creen, algunos evangélicos creen, estoy hablando de los evangélicos, porque los demás no me meten. Algunos evangélicos creen que echan fuera demonios, pero hay que ver la bullaranca que forman para echar fuera de un demonio. Comienzan a orar y hasta ayunan para echar fuera demonios. Y de pronto dicen los exorcistas evangélicos, yo los llamo exorcistas. Después que oran, dicen una cosa y gritan y van y le ponen llaves al endemoniado y hacen todo lo que puedan hacer. Dicen, ya salió. Pero al tiempito vuelve otra vez a manifestarse. Entonces el evangélico que no está bajo el reino de Dios, sino que está buscando la añadidura, aún echando fuera demonios, ¿qué sucede? Dice, el problema era que tenía 20 y le hemos sacado solamente 5, le quedan 15. Hasta saben llevar cuentas, ¿verdad? Y siguen y vuelven otra vez a echarlo. Bueno, de los 15 le sacamos 5 y le quedan 10. Y siguen ahí luchando con esos demonios. Y después de esos, sacan a esos otros 10 que les faltaban y queda libre. Pero la casa quedó vacía. Buscan algunos textos para aplicar eso. La casa quedó vacía y la persona se descuidó. Y como quedó vacía, entraron el doble del que tenía. ¿Cuánto tenía? 20, ahora tiene 40. La cosa se vuelve más difícil porque ahora son 40. Y así siguen en esa lucha. Esos son los exorcistas de este tiempo. Y esos están dentro del llamado evangélico, entre los evangélicos y también entre los católicos, pero también están entre los grupos. Los grupos también dicen que echan fuera demonios, que es curioso, ¿verdad? Bueno, exorcistas. Ahora, ¿qué sucede con el texto que leímos? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué pasa? Cuando el Señor echaba fuera los demonios de un hombre, o de una mujer, o de una persona, ciertamente ha llegado a vosotros, a esa persona, el reino de Dios. ¿Quién reinaba antes en esa persona? Los demonios, el diablo atrae demonios. Ahora, ¿quién gobierna? Dios, mediante el Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia?
Ustedes saben que en los exorcistas, los que creen que echan fuera demonios, sean evangélicos, sean católicos, sean lo que sean, ellos usan una táctica exorcista muy curiosa. La gente poseída, endemoniada, tiene mucha fuerza. Cuando verdaderamente está endemoniado, tiene mucha fuerza. Ahora, cuando son batalleros, no tienen casa. Cuando son endemoniados, verdaderamente tienen mucha fuerza. Y ellos, cualquier cosa que se les presente, lo derriban. Ahora, el exorcista hace lo siguiente, porque el exorcista es guiado por el diablo. Todos los exorcistas. Llámese evangélico, católico o brujo. Todos son guiados por el diablo. ¿Y por qué el diablo hace eso? Bueno, sencillamente, el diablo lo que hace es que cambia de posición. Antes se manifestaba en la parte física. Ahora se va a manifestar en la parte mental o emocional. Ejemplo. Estaba hablando una vez con una señora que era esposa de un doctor que ya murió, profesor de la universidad y médico urólogo. Y ella me dice, pastor, ¿usted cree? Ella no era evangélica. ¿Usted cree que una persona puede ser poseída? Y yo, sí, claro. ¿Y usted también cree que esa persona puede ser liberada? Y también lo creo. ¿Por qué me pregunta, señora? Me dijo, porque conozco una muchacha hija de un profesor de la universidad que era muy activa, muy inteligente, activa, muy amable, conversadora y todo. Pero de pronto ella se puso a ver unas cosas raras por ahí y fue poseída. Y al ser poseída, alguien fue, no voy a mencionar el alguien, ni la región tampoco, alguien fue y la liberó. ¿Verdad? Sí, la liberó. Y ahora, ¿cómo está esa joven? Dice, vive encerrada en un cuarto, solamente leyendo, no quiere ver a nadie, no quiere actuar, no actúa como antes, violenta, sino muy tranquila en un cuarto. Y dije, señora, ella no fue liberada, fue exorciada. El diablo cambió de posición y ahora está controlándole su alma. Y por eso no tiene fuerza para actuar. Ahora es como boba. Así actúan los demonios. Y la gente cree que fue liberada. Conocido, ya murió un hombre, un hermano que estaba bajo el poder del Espíritu Santo y Dios le había dado el don de echar fuera demonios. Lo vi, lo creí. Y una vez un hermano fue a visitarlo y de pronto llega una jovencita y le dice, pastor, mi prima está poseída por un demonio, para que vaya y lo eche fuera. Y el pastor le dice a la niña, mire, si dentro de 15 minutos no llego, es porque el Señor me ha dicho que no vaya. Y si llego dentro de 15 minutos, porque me ha dicho que lo saque. Así. Y otro pastor que estaba con él allí conversando, él creía que lo iba a invitar a él también para que fuera a echar fuera el demonio. No. El hermano que tenía ese don, que tenía ese poder, que estaba bajo el reino de Dios. Porque si usted no está bajo el reino de Dios y yo no estoy, yo no soy para nada. Exorciamos, pero no liberamos. El hermano le dice al pastor, hermano, ya vengo, que voy a decirle al Señor si puedo. Se metió en un cuarto, a los 5 minutos sale, le dice, el Señor me dijo que vaya. Y se fue. Y el otro pastor se quedó mirando, ¿y por qué no me invitaría? Porque a veces somos noveleros, ¿verdad? Noveleros se dice, curiosos, yo no sé cómo. Se fue. A los 20 minutos regresó el pastor y dijo, listo, hermano, fue liberado. Y el otro pastor le pregunta, hermano, eso es muy difícil, ¿le es muy difícil a usted? Y dice, no, hermanito, eso es como quitarle una garrapata a una vaca. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué era así tan fácil? ¿Ah? Porque estaba bajo el reino de Dios, en el poder del Espíritu Santo.
Pero si así no es, hermano, echar fuera a una persona endemoniada, echar fuera un demonio a una persona, es más duro que tu este edificio. Sí, eso no es posible. Se grita y se hace, pero no. ¿Ha tenido usted experiencia alguna vez de eso? Es posible que la experiencia que usted ha tenido ha sido de exorcismo, pero no de liberación. Pero no, es solamente que pregunto para ver. Y si quiere hablar conmigo, hable después para ver si usted estaba bajo el reino de Dios o era exorcista nada más. Estimados oyentes, hay un caso en la Biblia, muchos casos, pero voy a mencionar solamente uno. El endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan? Ese era un hombre que dice la Biblia que vivía en los sepulcros. Habían cambiado su morada, ya no era en la casa sino en los sepulcros. Se golpeaba con una piedra continuamente su cuerpo. Lo amarraban con cadenas y grillos y los desmenuzaba. Terrible aquello. Nadie podía con ese hombre. Y de pronto Cristo entra a Gadara. Y cuando el Señor Jesucristo entra a Gadara, a la ciudad de Gadara, se encuentra con el endemoniado y los demonios le dicen: ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido a atormentarnos. Hermanos, es una cosa curiosa: el que está bajo el reino de Dios, disfrutando de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, atormenta a los demonios. Pero si usted y yo no estamos bajo el reino de Dios y no estamos disfrutando de la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo, los demonios nos atormentan también. Y cuando el Señor comienza a dar la orden, lo mira para dar la orden para que se vayan, los demonios dicen: mire, mándanos a meternos en aquellos cochinos que están allá. Y el Señor dice: vayan. Y se meten en los cochinos y los cochinos se lanzaron al mar y se ahogaron. ¿Quiénes? ¿Los demonios? No, los cochinos. ¿Y qué pasó con el hombre? Dice que cuando esos demonios salieron del cuerpo de aquel hombre, el hombre se sentó al lado del Señor Jesucristo, estaba vestido y en su juicio cabal. Porque los demonios trastornan la mente, el juicio de los individuos. Ese es su trabajo. Ahora, algo que voy a decir, agárrenos bien para que no se vean equivocados. Los demonios controlan a las personas a través del amor. ¿Oyeron? Anótenlo bien para que oigan lo que voy a decir. Los demonios controlan a las personas a través del amor. En algunas personas los demonios controlan de manera completa o total a las personas. En otras personas los controlan de manera parcial. Y aquí es peligroso. A este endemoniado de Gadara lo estaban controlando de manera total. Pero había otras personas de manera parcial. Y ¿sabe? Dije una frase: los demonios controlan a las personas de manera o a través del amor. ¿Agarraron bien? A través del amor al dinero. Se asustaron pero descansaron, ¿verdad? A través del amor al dinero. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor al dinero es el rey de todos los males. Y a través del dinero los demonios controlan de manera parcial a mucha gente. Pero también los demonios controlan a la persona a través del amor al sexo. Porque hay personas que no pueden dejar de fornicar, que no pueden dejar de adulterar, que no pueden dejar de ser homosexuales,
de ser lesbiana, entre otros. ¿Por qué? ¿Quién controla eso? Hermano, de manera parcial. Y no faltan los defensores que salgan diciendo, como algunos psiquiatras que dicen, que el sexo es tan vital como comer, dormir o tomar agua. Así dicen los psiquiatras. Eso indica que si usted no practica el sexo de cualquier forma que se presenta, usted se muere. Porque si usted no come, si usted no bebe, si usted no duerme, usted se muere. ¡Qué tremenda mentira! Yo duré, antes de casarme, 9 años sin practicar el sexo y no me morí, mirá. ¡Qué mentirosos son los psiquiatras! Y si hay algún psiquiatra aquí, dígamelo si no es cierto. No le tengo miedo ni a los psiquiatras, ni a los psicólogos, ni a nadie, porque yo puedo entender también que muchos psiquiatras, algunos psicólogos también están siendo controlados por el amor que ellos tienen a muchas cosas. Entonces los demonios controlan de manera parcial, por amor, a través del dinero, a través del sexo, a través de la brujería, el espiritismo, entre otras. Pero también controlan de manera parcial a las personas a través de las drogas. Pero también controlan de manera parcial a las personas a través de la fama. No se pongan ustedes a alegrarse mucho cuando ven por televisión a gente famosa. Ay, que usted los ve muy alegres. Ay, que eso transmiten alegría. Gracias, hermano. Transmiten alegría en las pantallas. Pero vayan ustedes a solas y vean la vida de esas personas famosas para ver cómo están dentro de sí. Unos se han muerto por una sobredosis. Otros se han muerto deprimidos. Vea usted, investigue usted. ¿De qué murió Marilyn Monroe? Una famosa mujer. ¿Cómo murió el que hacía el papel del zorro? ¿Cómo murió Cantinflas? No, o sea, no nos pongamos a creer. La gente que hace reír, pero ellos por dentro están vacíos. Necesitan liberación de Dios. Conozco también artistas, hermanos, que han sido transformados por el poder de Dios y son felices. Y tienen fama también, pero para ellos la fama no les importa, lo que importa es Jesucristo, que los transformó. Por eso, muchachos, no se pongan ustedes a pensar, yo quisiera ser como la no sé qué, y el yo no sé quién más. No, eso, están vacíos. ¿Usted por qué no dice yo quisiera ser como Cristo? Eso sí vale la pena, ser como nuestro amado Salvador. Porque nosotros cuando queremos ser como nuestro amado Salvador, la fama no la queremos adquirir aquí, sino para la gloria de Dios. Otra forma que los demonios controlan de manera parcial es a través de la religión, no importa cuál sea, la religión. En estos días conversando con un grupo de hermanos, y alguien me preguntó de pronto, ¿y qué es religión? Y yo no había pensado. Pero me pronto como que me vino una idea interesante. Y bueno, yo dije, la religión es el poder del hombre. ¿Quién me lo puede seguir? Aquí hay gente de lo que yo dije. La religión es el poder de Dios, es el poder del hombre para engañar a todo aquel que cree. Repito, la religión es el poder del hombre para engañar a todo aquel que cree. Por eso, la gente que tiene una religión dice, yo muero en mi religión. Pero ¿sabes qué no puede decir? Yo muero en Cristo, porque Cristo no es religión.
Cristo es un salvador, la persona que salva aún de la religión. Si usted alguna vez me dice yo muero en mi religión, no importa que llama evangélica, católica, maometana, budista, testigos, mormones, eso solo, eso no tiene, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si usted puede decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La religión es el poder del hombre para engañar a todo aquel que cree. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diferencia. La religión es terrenal, es del hombre, es para perdición. El evangelio es glorioso, es de Dios, es para salvación. Cosas bien claras que yo cada día puedo creer. Entonces, estimados oyentes, concluyo. Si usted de una u otra manera está siendo controlada o controlado por los demonios a través de el amor, al dinero, al sexo, a la brujería, al espiritismo, a las drogas, a la fama, a la religión, entre otras, necesita que usted pueda decirle a Dios, venga a tu reino. No necesita, porque no hay otra forma de liberarse de esa situación sino a través del reino de Dios. Ojalá, y es mi oración también, y quiero que se unan conmigo en oración, para que nosotros podamos ver el reino de Dios en las personas que no han nacido de nuevo, en las personas que están buscando las añadiduras, en las personas que están siendo controladas por demonios. El día que eso suceda, ese día podemos decir, ha llegado el avivamiento verdadero. Cuando el reino de Dios se esté manifestando de tal forma que haya verdaderas conversiones, verdaderas liberaciones y verdaderas convicciones. Entonces sí podemos decir, gracias porque ha venido tu reino. La próxima vez vamos a hablar acerca de venga tu reino a las naciones que van a ayudar a Israel. Que Dios les bendiga.